Buenas tardes, bienvenidos a una charla distinta. Bueno, hace rato hablamos de un aspecto de hacer ingeniería y ahora vamos a hablar de un aspecto de hacer ingeniería desde el punto de vista del software. Bueno, como me presentaron, soy el profe de sistemas de software en tiempo real, es una materia electiva de sexto año, en donde se desarrolla el por qué usar y para qué usar un sistema operativo de tiempo real. Es una materia que dura un cuatrimestre y se basa en el uso de alguna herramienta disponible de tiempo real en una plataforma de un sistema embebido STM32. En la charla bueno, soy de UTN Facultad Regional Córdoba y soy director del grupo de investigación. Tengo desde el año 2002 me recibí y desde el año 2000 hago sistemas embebidos, hago software, hago hardware, hago instrumentación, así que un poco de reniegue en el transcurso de la vida tuve. Tuve la suerte de cursar esta materia, era un contenido que se daba en el año 2000, un contenido raro, distinto, interesante, y hoy en día la mayoría de los pedidos de especialistas en firmware para sistemas embebidos les piden tener nociones de sistema operativo en tiempo real. Así que hoy está más vigente que nunca la temática. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que era Superloop, eh, algún ejemplito básico de Superloop y cómo un programa hecho en Superloop se transforma en un sistema basado en RTOS. Después vamos a trabajar algunos aspectos generales de qué es, de conceptos sobre RTOS, kernel, scheduler, tareas, prioridades, sincronización. Y al finalizar la charla, ya cuando estemos llegando al final, les voy a mostrar un sistema hecho basado en un proyecto que estamos llevando adelante ahora, utilizando una STM32, una Blue Pill, usando un sistema operativo de tiempo real. Bueno, cuando hablamos de Superloop, lo que llamamos tarea, lo que se llama tarea en un sistema de tiempo real, es lo que antes nosotros decíamos que era una función en C. En general en el Superloop, nosotros vamos a poner una tarea debajo de la otra y las vamos a ir llamando una a una a medida que se va ejecutando el código. Las prioridades de quién usa el procesador vienen de la mano de quién está en ese momento, en el momento de ejecución. Siempre se busca que esas tareas se ejecuten o esas funciones se ejecuten rápidamente, se ejecuta y vuelve al bloque principal. Y en general, esos procesos o esas funciones se pasan información utilizando variables de estado. Y con respecto al manejo de tiempo, en general se utilizaban delays, o sea, uso la función delay que consume recursos del procesador, pero que no está haciendo nada en definitiva. Si nosotros necesitamos administrar tiempo de alguna manera, bueno, tenemos que crear lo que se llama un timer. No existe el timer como sí, sino que lo tenemos que crear a nivel de software. Siempre pensando en sistemas en donde no vamos a utilizar los periféricos propios del sistema embebido. Acá les presento el ejemplo de un sistema embebido. Esto que se ve acá a la derecha abajo es un electrocardiógrafo de 12 canales. Esto fue desarrollado en el Gintea. Ese electrocardiógrafo tenía un microcontrolador de la firma Microchip, un teclado para controlar las funciones del equipo, un multiplexor de entrada para seleccionar las derivaciones. Un electrocardiógrafo necesita de 12 cables conectados sobre el paciente y esos cables terminan siendo multiplexados para llegar dos de esos 12 a un amplificador de instrumentación, a un amplificador diferencial. Tiene filtros digitales, una pantalla LCD que utiliza entradas y salidas digitales. Se comunica a través de una UART utilizando un driver conversor vía USB para transferir la información a una PC y utiliza un canal SPI para controlar offset, ganancia y el ADC del sistema. No utilizamos el ADC del micro, sino usamos un ADC adicional, todo por SPI. Este es un sistema embebido típico. Tenemos entradas, tenemos salidas, tenemos comunicación serial asincrónica y comunicación serial sincrónica. ¿Cómo se vería el diagrama de flujo de ese super loop o de ese sistema, de ese desarrollo? En este caso, nosotros necesitamos una frecuencia de muestreo de 500 Hz. Estas eran condiciones de diseño.
teníamos una pantalla con 240 píxeles en el canal, en el eje de las X, con lo cual esos 500 Hz eran demasiados para esa pantalla, con lo cual habíamos decidido utilizar 5 muestras por cada píxel en la pantalla. Entonces acá teníamos, en este bucle, que sería la interrupción de timer, teníamos un contador de 5. ¿Qué es lo que hacía el timer? Convertía, enviaba 500 Hz, 100 Hz, dejaba con esta variable en cero, y entonces este while acá que está bloqueando me permitía volver a comenzar a repetir la secuencia. Entonces esto se está repitiendo y esto va y viene a la interrupción del timer. En ese momento, esa pantalla que utilizábamos requería que el borrado de la pantalla se hiciera en 3 vueltas de este ciclo. ¿Por qué necesitábamos hacer eso? Porque era un borrado lento, y además porque este ciclo se tenía que ejecutar cada cierto tiempo, digamos, cada píxel que había que escribir tenía que respetar el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si este bloque, el de borrar pantalla, se hace más grande? Esta vuelta ya deja de estar en el tiempo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un escenario que puede ser factible de ser resuelto con RTOS. ¿Qué necesitamos saber cuando vamos a usar un sistema operativo a tiempo real? Necesitamos saber que ese sistema, ahora van a requerir RAM y ROM adicionales. Es decir, que vamos a tener nuestra aplicación de usuario y además vamos a tener el sistema operativo. Requiere definir correctamente cada proceso. Ya vamos a ver de qué se trata. Requiere definir prioridades, también un detalle a tener en cuenta. Y vamos a tener que definir cómo son las interacciones entre esos procesos. En términos generales, la estructura va a tener esta forma. Acá está la aplicación, esto es lo que nosotros queremos hacer. Esto va a ser el sistema operativo que vamos a poder configurar a medida que vayamos agregando o sacando funcionalidades. Y este va a ser el enlace entre este sistema operativo kernel, le vamos a llamar, y el hardware. Entonces fíjense que antes nosotros nuestra aplicación iba directamente al hardware, a los periféricos, y ahora tenemos en el medio una capa que nos separa aplicación del hardware. ¿Qué ventajas tiene hacer uso de esto? Que nosotros, este módulo, esta parte que es la aplicación, va a ser, si decidimos utilizar una herramienta como FreeRTOS, siempre va a ser el mismo código y lo que va a cambiar va a ser esto. Y en realidad va a cambiar el port, que se llama, lo que tiene que ver con la relación entre el sistema operativo y el hardware. Y entonces, el tiempo que nos lleva a acomodar una aplicación a un cambio de plataforma es mínimo. Esa es una de las ventajas que tiene hoy en día utilizar un sistema operativo en tiempo real. Eh, ¿Cómo se vería entonces esa lógica de Superloop a RTOS? Ahí lo que estamos haciendo, lo que se muestra en la filmina es cómo se convierten cada una de esas partes que decía que el sistema tenía en lo que se llaman tareas. Entonces ahora aparece una tarea de conversión, una tarea de teclado, una tarea para administrar el LCD, una tarea de comunicación. Y aparece una asignación de prioridades. Quiere decir que cada uno de estos procesos va a tener una incidencia mayor. La tarea de C va a tener mayor incidencia sobre comunicación. Si las dos levantan la mano, el procesador va a tomar a la tarea de C. Eso significan prioridades. Entonces, fíjense que en el modelo Superloop teníamos un bloque arriba de otro, y en el modelo RTOS tenemos un bloque al lado de otro. Entonces, ya hay acá, este es el primer cambio, este es el cambio de paradigma, acá donde viene el primer desafío, entender cómo ocurre esto. Y lo que decíamos era cómo sincronizo, cómo le digo que la tarea le pasa información a los otros procesos usando eventos. Esto es como si nosotros ahora tenemos una empresa que antes era dirigida por una persona, había una sola persona, ahora tiene 4 personas. Una se encarga de la comunicación, otra de la tarea, otra del teclado y otra de la ADC. Y ahora aparece, y esto es lo que no se ve acá, esto es uno de los detalles interesantes, que el kernel sería como alguien que está supervisando todo esto, sería el jefe del área. Entonces el jefe del área dice, che, tarea de C, le vas a mandar un mail a la comunicación y le vas a mandar un mail al LCD. Y cuando estés listo,
Esto es como cuando ustedes van a comer algo a una casa de comidas rápida y le dan un cartelito con un número o les dan el aparatito que suena. Bueno, ustedes le van con un semáforo van a indicar cuando ya han terminado ese proceso. Entonces, la parte más compleja de la conversión RT es esto que se ve acá. Fíjense, dice while 1, abre llave, cierra llave. While 1, abre llave, cierra llave. While 1. ¿Qué significa eso en términos de software? A ver, alguien que diga lo que le venga a la mente acá, lo que ve ahí, que diga, eso parece raro, parece complejo. Sería Hola, como el void loop de Arduino. Podría ser el while 1, sería el loop de Arduino. Podría ser, podría ser. ¿Alguien más que pueda decir algo? Fíjense que ese es el primer dilema. Estoy haciendo sistema operativo en tiempo real y cuando yo entro en un while 1, que es un while true, que es hacer mientras, y como el mientras le da positivo siempre, le da true, se queda acá adentro. Entonces, el primer desafío es entender cómo es posible que estando acá, yo pueda ir acá, o pueda ir ahí, o pueda ir y venir. ¿No? Ese es es la primera etapa de usar sistema operativo en tiempo real. Con el tiempo después uno choca un poco y después que aprende a esquivar los obstáculos, dice, bueno, nada, está, pero ya está, me acostumbré y ya entendí de qué se trata. Entonces este es la primera parada. ¿Iba a decir algo, Ricardo? ¿Me estás hablando a mí? Ah, perdón. Sí, No, no, Buenas. ¿qué tal? Sí, yo estaba pensando evidentemente tenés 5 whiles en paralelo y por supuesto el que va a conceder el tiempo de proceso va a ser el schedule ya no sé la terminología, no recuerdo la terminología, pero el ahí schedule está. del retorno va a ser el que va a asignar el tiempo de ejecución. Y yo quería reservarme un poco para una pregunta después, que va a Dale, ser el dale, tema, que va a surgir en el tema prioridades, pero no me quiero adelantar, porque yo ahí quiero ver dale. cómo las interrupciones, si es que las interrupciones se ejecutan como si fuera una tarea que yo declaré implícitamente en el momento de declarar la interrupción y que va a ejecutarse cuando el procesador lo defina per se como una tarea que estaría inclusive adicionada a estas 5, digamos. Eso es lo que... Ahora avanzamos y Pero capaz por eso, me que... quiero Sí, detener. Gracias. dale, dale, dale. Bien. Gracias. Entonces, cuando hablemos de RTOS, vamos a tener que hablar de conceptos como kernel, scheduler, tipos de RTOS. Acá viene quizás un poco lo que decía Ricardo de cómo administro ese cambio, porque la idea cuál es, si yo entro en un while, no puedo salir de ese while a menos que haya algo por encima que se encargue de sacarme de ahí. Entonces, ese algo por encima, lo primero que vamos a decir es kernel. ¿No? El kernel es una cantidad de funcionalidades que me va a permitir que sea cierto que haya whiles infinitos y que sí es cierto que puedo ir de uno a otro. Luego de eso aparece lo que se llama scheduler. El scheduler se va a encargar de decidir quién va a dónde va, ¿no? De qué while a qué while voy. Después, cuando nosotros hablemos de kernel y hablemos de scheduler, vamos a tener que pensar de qué manera voy a ir de un while a otro. Luego aparece el concepto de qué es una tarea. Ahora digo, la tarea es justamente ese while 1, ese while infinito. Aparece el concepto de estados de operación y aparece el concepto de necesaria RAM para que esto funcione. Vamos a ver que luego las tareas van a requerir una asignación de prioridades. Esto es un tema interesante porque ha ido evolucionando con el tiempo el manejo de las prioridades. Hoy es más dinámico, antes era más estricto el tema de prioridades. Aparece un concepto que se llama reentrancia, que es un tema importante cuando uno usa sistema operativo a tiempo real. Y luego vamos a ver algo de sincronización, tipos de eventos que me permiten hacer sincronización. Cuando hablamos de sistemas operativos de tiempo real, se habla de dos tipos, el hard real time y el soft real time, el preemptive y el non-preemptive, ¿no? Son dos modelos distintos de resolver algo. Cómo se entiende esto? Esto que se ve aquí es el modelo preemptive, esto que se ve aquí es el modelo soft o non-preemptive. Tengo una tarea de baja prioridad que se está ejecutando.
se produce la interrupción del sistema operativo. El sistema operativo, este es un dato interesante también, el sistema operativo cada cierto tiempo explícito, eso uno lo define, detiene la operación del sistema, deja de usar el CPU, las tareas dejan de usar el CPU, entra a ser parte del sistema operativo, y el kernel decide, en función de la asignación de prioridades, qué tarea es la que se va a ejecutar. Es decir, si estoy en un while, decide a qué while va a ir o si se queda en ese while. El kernel, denominado hard real time, lo que hace es darle paso a la tarea de alta prioridad siempre. La tarea de alta prioridad siempre se ejecuta respetando el tiempo. Este es un concepto difícil de presentar en una charla que dura 90 minutos, pero bueno, vamos a tratar de que quede por lo menos la idea de qué se trata. En un kernel, en un sistema operativo de tipo soft, lo que hace es, cuando una tarea de alta prioridad dice estoy lista para usar el CPU, se queda esperando que la tarea de baja prioridad termine. Entonces, la tarea de alta prioridad no respeta el tiempo. Significa que si yo necesito ejecutar algo siguiendo una lógica temporal, indefectiblemente tengo que llegar a un sistema operativo de tipo hard. Ahora bien, ¿cómo hago para que sea hard o soft? Bueno, las herramientas actuales tienen un bit de configuración y yo seteo y le digo que quiero que sea hard o que sea soft. Listo. Está resuelto el tema. Antes yo tenía que elegir la herramienta. Hoy ya con elegir en el seteo de configuración S1 o S0, yo ya puedo pasar de un modelo a otro. Aparece un concepto importante también que se llama reentrancia. Nosotros acá tenemos una lógica, tenemos una tarea de baja prioridad que se está ejecutando. Fíjense, hay un while 1 acá, tengo dos variables. Tengo una variable temp que esto es un bucle. Si nosotros pensamos en el tiempo, esto hace esto y vuelve acá arriba y vuelve a repetir. Bueno, ¿esto qué va a hacer? Va a venir por acá, va a seguir la flechita, va a venir por acá, va a seguir la flechita, va a venir aquí y va a seguir. Digamos, esa flecha es el sentido de cómo quedaría esto en tiempo real. Y entonces, esta variable temp, no lo dice en ningún lado, es una variable global. Entonces, yo estoy ejecutando esta tarea, baja prioridad, le asigno el valor 1. Esto es un modo preemptive, es decir, un hard real time. Se produce la interrupción del sistema operativo. El sistema operativo dice, che, frenamos acá y nos fijamos a ver qué está pasando. Y se encuentra que hay una tarea de alta prioridad que dice, me toca a mí porque yo tengo la prioridad más alta. Entonces, esto sería como, bueno, ya vamos a ver algún ejemplo de la vida diaria, ¿no? Entonces, el kernel, a través del scheduler, hace lo que se llama cambio de contexto, pasa de este contexto a este otro contexto. Y entonces cuando venga este contexto, en la operación propia del contexto este que se llama High Priority Task, le asigna un valor a temp que es igual a 3. Esto es un proceso, ¿no?, interno. Entonces, temp valía 1 aquí, se ejecutó el cambio de contexto y ahora vale 3. Y cuando vuelva, ¿cuánto vale temp? No vale 1, vale 3. ¿Qué significa? Cambio por esta cosa del sistema operativo tiempo real. Y esto nosotros no lo podemos manejar. ¿En qué momento se produce esto, este cambio de contexto? No lo podemos manejar. Si bien sabemos que se ejecuta cada cierto tiempo porque nosotros lo seteamos, pero no podemos saber en qué momento de la operación va a ser esto y en qué momento se va a romper algo que estamos nosotros utilizando. Entonces, una cosa que sale de la reentrancia es que ya no se deben utilizar variables globales. O sea, esto es como un primer condicional, no usar variables globales. Entonces, che, ¿y ahora cómo hago para comunicar un evento o una tarea con otra tarea? Y ahí es donde viene algo que sigue más adelante en la presentación. Ahora bien, ¿dónde se producen fallas con la reentrancia? Bueno, cuando uno utiliza funciones de librería que no han sido creadas para ser usadas en sistema operativo de tiempo real, puede haber un error. ¿Por qué? Porque está ejecutando una cosa y al hacer este cambio de contexto, ejecuta otra. Librerías como las standard lib, por ejemplo, en donde yo le paso una string para hacer una comparación y de repente, como eso no es una variable local, sino una variable global, cuando llame de nuevo, porque esta tarea instancia esa función y esta tarea instancia la misma función, puede haber una corrupción de datos. Entonces, este concepto es importante tenerlo en cuenta cuando uno decide utilizar tiempo real.
Reentrancia. Variables locales siempre. Otra cosa que es interesante y que hay que entender y manejar para no fracasar en el intento es lo que se llaman los estados. Cómo los sistemas operativos dicen que las tareas van a evolucionar temporalmente alrededor del CPU. Yo les pongo este diagrama. Este diagrama dice que esto que está aquí, dice task running, es una función hecha tarea, una tarea que está usando el procesador, está sumando algo, por ejemplo, y hay una tarea que está esperando el valor de esa suma para presentarla en el display. Yo voy a hacer una tarea que suma y una tarea que, dijimos, tarea que adquiere, tarea que presenta la información en la pantalla. Bueno, cuando la tarea deja de adquirir, dice, ya terminé de adquirir, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que dar paso a la tarea que va a presentar en el display. Entonces, ese dar paso significa evolucionar en los estados. Significa que de aquí tengo que seguir la flecha y pasar a wait, o tengo que seguir la flecha y tengo que hacer un preempted, o tengo que seguir la flecha y fue interrumpido. Entonces, si estoy aquí y tengo que ir a task, significa que tengo que usar esto que están acá son servicios del kernel. Un servicio podría ser OS Time Delay. OS Time Delay sería el delay que nosotros usábamos habitualmente, delay 20 milisegundos, pero que ese delay 20 milisegundos era un for con un knob adentro. En este caso le aviso al scheduler que me voy a wait. Scheduler, me voy a wait. Bueno, dale, ok, anda a wait. ¿Qué hago mientras tanto? Dice el scheduler. Ah, si tengo la tarea LCD que debía presentar información. Entonces, la tarea que estaba en ready pasa a run. Esta evolución es la que nosotros debemos entender para que nuestro sistema pueda evolucionar. Si una tarea que está en task running pasa a task waiting, ¿cómo sale de waiting a ready? Fíjense que la flecha viene por aquí, da la vuelta, viene por aquí y de aquí va a pasar a esto. ¿Cómo hago para que waiting vaya a ready? Tiene que haber un servicio de estos. ¿Y qué pasa si no llega nunca un servicio de estos? ¿Qué les parece? La tarea Es no una se ejecuta nunca. Queda en wait. Ustedes saben que hay un robot que está en Marte, que está esperando una tarea, está esperando que la otra la señalice y por eso quedó ahí varado. Un error de diseño en el software, un aspecto que no se tuvo en cuenta y entonces la tarea 1 se fue a wait esperando que la tarea 2 le pase información. La tarea 2 se fue a wait y ninguna de las dos le pasó información a la otra y se quedaron ahí. Entonces, nosotros tenemos que entender esto para que nuestro sistema no colapse. Sí o sí debemos hacer uso de servicios del kernel. Sí, este modelo es el modelo para micro COS, UCOS, le llamamos nosotros, es un modelo de sistema operativo de tiempo real. Y este modelo es para FidoRTOS. Nosotros vamos a estar en ready, vamos a ejecutar vamos a usar el CPU y con un task suspend vamos a suspender o con un blocking vamos a ir a blocked y tenemos que sí o sí volver a ready para poder volver a utilizar running. Entonces tenemos que tener la certeza de que se ejecuta este task resume o que se ejecute el evento para que la tarea pueda estar disponible para ejecutar. Si nosotros no ponemos esto en nuestro código, las tareas se bloquean. Bueno, voy a intentar, un ejemplo que hice acá, como les comenté hace rato, voy a intentar mostrarles eso justamente. Un detalle interesante, que es lo que veníamos hablando recién, les venía diciendo cambio de contexto. El cambio de contexto es cuando el scheduler detiene el sistema, porque le tocó su momento, y decide qué tarea va a ejecutar el CPU, qué tarea va a hacer uso del CPU. Esto va a depender del modo de trabajo, va a depender de cuántas tareas estén en ready, y este scheduler se ejecuta en dos instancias. La primera instancia, cuando se produce la interrupción del timer asociado al RTOS. Entonces acá aparece otro concepto. Si usamos un sistema operativo de tiempo real, indefectiblemente tenemos que usar un timer de nuestro sistema embebido.
Puede ser una señal de la red eléctrica con un Smith Trigger que me dé un pulso, puede ser un cristal RC, un oscilador RC, puede ser un cristal o puede ser un timer propio de nuestro hardware embebido. Esa va a ser una de las instancias. El scheduler cada 10 milisegundos, cada 100, cada 5, nosotros lo seteamos, produce una interrupción. Pero además, el scheduler se ejecuta cuando se hace uso del servicio con un servicio del RTOS. Es decir, cuando yo ejecuto la sentencia o ese time delay, cuando yo le digo, dame 20 milisegundos, dame 5 unidades de sistema operativo de tiempo, en ese momento llamo al scheduler. Entonces, dice, bueno, la tarea va a ir a wait y voy a hacer toda esta evolución de running, wait, ready, etc. Entonces, scheduler es el administrador. Entonces, ¿cómo se ve temporalmente esto? Fíjense, esto es un cambio de contexto. Acá tengo la tarea que se está ejecutando. En este momento se produce la interrupción del timer que maneja el tiempo del sistema operativo. Tengo un tiempo en el que entre el hardware propiamente dicho dice, hay una interrupción, se salva el contexto del CPU. ¿Se acuerdan el program counter y los registros que me permiten a mí volver al espacio donde estaba dentro de ese while 1? Se ejecuta esto, el ISR code, acá va a estar instalado el kernel. O sea, nosotros cuando se provoca esa interrupción, nosotros vamos a poner una función. No la vamos a poner nosotros, sino cuando usemos el sistema operativo, propiamente va a instalar ahí una función. Y esa función, ¿qué va a hacer? Va a decir, y acá va a estar el scheduler, va a decir, la tarea A es la de más alta prioridad. Sigue con la tarea A. Ahora, cuando esté en este momento y la tarea A tenía prioridad 2 y la tarea B tenía prioridad 1, en vez de ejecutar la A, va a venir y va a ejecutar la 1. Entonces, este ciclo, que estoy en una tarea y cambio la otra, o estoy en una tarea y sigo en esta otra, se llama en términos generales cambio de contexto. Y fíjense un detalle, hay un tiempo, desde más o menos por acá hasta más o menos por acá, que depende de qué cosa. Una parte del hardware y una parte del kernel. Quiere decir que si esto fuese, y volvemos para atrás, el sistema operativo se setea en qué tiempo el scheduler va a frenar y va a decidir qué pasa con cada tarea. Ese tiempo es un tiempo fijo. Nosotros no podríamos hacer que nuestro kernel vaya a un tiempo más rápido que este que está aquí, porque no llegaría nunca a salir del cambio de contexto. Entonces, ¿qué me dice esto? Ya esto me comienza a dar una definición de limitaciones. Yo quiero controlar señales que van muy rápido. Bueno, un sistema operativo de tiempo real tiene sus limitaciones. Va a haber que encontrar alguna manera, alguna estrategia de hacer un mix entre interrupciones por hardware y el sistema operativo de tiempo real. Y si el sistema es muy lento, esto anda perfecto. Vamos a seguir. Hablamos hace rato de sincronización. Bueno, dijimos, no se pueden utilizar más variables globales. O sea, uno usa tiempo real, no más variables globales. Entonces, vamos a utilizar lo que se llaman eventos. Esos eventos requieren estructuras que se llaman SB, Event Control Block. Esta estructura es RAM. Quiere decir que por cada evento necesito asociar RAM. Dijimos en alguna filmina anterior que cuando nosotros vamos a usar tiempo real, necesitamos asignar RAM y ROM adicionales a nuestra aplicación. Bueno, ¿qué tenemos que tener como precauciones? Debemos entender cuál va a ser la relación entre tareas, para lo cual definir qué tipo de evento. Y tenemos que evitar lo que se llama deadlock. Esto que les dije recién, dos tareas que se fueron a wait y se quedaron esperando que pase algo y nunca pasó ese algo. Y entonces es como un ejemplo que pongo acá, es como si ustedes van en la parada del colectivo y el colectivo cambió el sentido porque hay un corte. Y si a ustedes nadie les avisa, ustedes se quedan ahí esperando y el colectivo no viene nunca. ¿Qué deciden hacer? ¿Les pasó alguna vez que hayan ido a esperar el colectivo y no vino porque cambió? Sí, por supuesto. ¿Y qué hizo? Apareció una señora y me dijo, el colectivo no pasa. Ahí en la Colón, viste, Sí, estaba esperando ¿cómo se llama?
el tranvía, no, ¿cómo es que se llama el otro? El trolebús. El trole, y no sabía que ya no andaban mal los troles, así que una señora me dijo, no, ya no andan mal los troles. Bien. ¿Saben cómo se llama esa señora que vino y le dijo, mire, señor Ricardo, no pasa más el colectivo? Eso se llama, Watchdog puede ser. eso se llama time out. Ah, es Entonces, similar al Watchdog, disculpe. Es similar al eh, Watchdog. no, el watchdog en general es, bueno, en realidad sí, podemos decir que sí, ¿no? El timeout nos va a permitir a nosotros decir, che, pasó un cierto tiempo, bueno, olvídate, hay un error, algo pasa. El watchdog es una estrategia por hardware que lo que hace es reiniciar el micro cuando uno no lo pone a cero, o sea, mm, te despiertan de una manera distinta. Bien. ¿Qué tipo de eventos se pueden utilizar? Entonces, acá depende del sistema operativo que ustedes utilicen. En FreeRTOS se llaman juegos en general y engloban a los mailbox y a los semáforos. Y en microCOS se llaman semáforos, mailbox o juegos. Y básicamente son señales binarias, señales mailbox, se podría ser un enter, un char, y el queue o una estructura podría ser, y el queue sería una lista, una fila de mailbox o de semáforos, ¿no? Entonces, una variable de un bit, un byte y un vector, en términos generales. Eh, en términos particulares, los semáforos pueden ser binarios, unos o ceros, pueden ser contadores, es decir, que cada vez que se produzca un evento me va a incrementar una variable, y pueden ser mutex, ¿no? Y entonces este semáforo mutex es el que mejor anda, pero es el que con más precaución tenemos que ir. Y justamente ese robot que quedó varado en la nada misma, falló un mutex. En general se puede señalizar, fíjense, en este gráfico se ve que yo puedo ir de una tarea a la otra, puedo ir de una interrupción a la otra, y una interrupción lo que puede hacer es aceptar un semáforo. En una interrupción yo no podría borrar, no podría validar. Entonces, si nosotros entendemos este flujo, sabemos que una tarea señaliza a la otra usando post. Y esta tarea recibe ese post haciendo pend. Entonces, si hay un post, tiene que haber un pend. Si hay un pend y no hay un post, ¿qué ocurre? Deadlock. Esta tarea se queda esperando que esta señalice. Este es un ejemplito muy sencillo. Este ejemplo lo que hace es señalizar cuatro salidas que van sincronizadas. Esta tarea tiene prioridad 1, o sea que se ejecuta primero, prioridad 2, 3 y 4. Esta tarea, fíjense, es un bucle infinito. Hace tool de una salida de un pin. Si la salida vale 0, hace un post. Y le pone un nombre. Acá hace un semáforo y lo pone en 1. Esta tarea, fíjense que hace un pen, está esperando semáforo. Esta tarea hace un pen, espera semáforo 2. Esta tarea hace un pen, espera semáforo 3. Quiere decir que este pen va de la mano de este post. Este pen va de la mano de este post y así sucesivamente. ¿Cómo se vería? Se vería de esta manera. Este post le da paso a este pen. Este post le da paso a este pen. Este pen le da paso, este post le da paso a este pen. Y acá el OS Time Delay sería la sentencia esta que dijimos, que hace que una tarea que estaba en ready, en run, ejecutando el código, usando el procesador, se pase a wait. Si en algún momento alguno de estos delay no está, esto se bloquea. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de decirle al kernel, che, al scheduler, che, yo ya terminé. Aquí le digo terminé. Aquí le digo terminé. Aquí le digo terminé. ¿Qué pasaría si yo digo, acá tengo pen, fíjense, tengo pen y aquí tengo pen. Esta tarea se ejecuta. Esta tarea se ejecuta. Esta esperaba semáforo 1 y esta esperaba semáforo 2. Fíjense que la idea es que esta se sincronice con esta. Es como que una tarea se ejecuta después de la otra. Pen y pen. ¿Qué va a pasar? Deadlock. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, digo deadlock porque acá está la variable timeout
y timeout es igual a 0. 0 en este sistema operativo es infinito. Si yo pongo timeout igual 0 es esperar para siempre. Lo que tengo que hacer es corregir. Digo, timeout 20. Entonces, ejecuta esta tarea. ¿Llega algo? No, no llega nada. Después los 20 me dice, ah, bueno, esta se queda esperando. Esta se queda esperando. Fíjense que aquí, como está el timeout, va a pasar por este case de timeout. Acá yo puedo poner un LED, puedo mandar un mensaje, puedo hacer algo que me indique que está algo mal. Y va a venir a post. Y este post era el que este esperaba. Entonces, ahora de aquí va a ir ahí, de ahí va a ir ahí. Y entonces el sistema va a quedar evolucionando. Este sería como una inicialización y esto va a quedar evolucionando. Si en algún momento se rompe la comunicación, al menos tengo la posibilidad de capturar ese timeout. Entonces, es importante el concepto deadlock. Deadlock es, che, si no estoy atento, esto no va a funcionar. El semáforo mutex es un semáforo autoexcluyente, mutuamente excluyente. ¿Para qué sirve? Sirve para, fíjense que acá tengo una sentencia, pend post, son dos tareas que utilizan el mismo hardware, salida LED, salida LED. Esta salida LED podría ser un testigo de alarma. Entonces, esta tarea se comienza a ejecutar, toma el mutex, y entonces esta cuando lo busque va a decir no lo tengo disponible. Hasta que no llegue al post, esta tarea no le va a dar paso a esta. Pero ¿qué pasa si esta tarea tiene prioridad 2 y esta tiene prioridad 1? Y el sistema es preemptive. ¿Cuál se ejecuta siempre? La tarea 1. Entonces, este mutex, ¿cómo me garantiza que se quede aquí para ejecutar este código? Cuando uso semáforos mutex, lo que se hace es un cambio de prioridades en forma dinámica. En forma background, nosotros no tenemos ese control. El sistema operativo le cambia la prioridad a esta tarea. Y entonces esta tarea ahora va a pasar a tener más prioridad que esta. Ese es un juego que aparece adentro del sistema operativo. ¿Y qué ocurre cuando nosotros usamos eventos o usamos tareas? Nosotros en tiempo de diseño tenemos que decirle al sistema operativo, o al sistema operativo le vamos a decir cuántas tareas y cuántos eventos vamos a utilizar. Y entonces, yo ahora les voy a presentar un ejemplo donde tengo 6 tareas y 2 eventos. Si yo utilizase un mutex, yo le tendría que haber dicho por defecto que cree un evento más y una tarea más. ¿Para qué? Para que pueda hacer ese cambio de prioridades y pueda hacer esta lógica de la prioridad la tarea de más alta prioridad se ejecute siempre. Si yo no le digo que cree una tarea para usar el mutex, cuando intente usar mutex va a entrar en un lío ahí de reasignación de prioridades y si nosotros no lo logramos capturar con una excepción, no nos vamos a dar cuenta que estamos en un problema. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que deberíamos hacer cuando comenzamos a usar sistemas operativos de tiempo real? Si somos junior, recién comenzamos, no utilicemos mutex, usemos otras estrategias hasta que tengamos la lógica. Cuando ya entendimos de qué se trata, bueno, ahí comencemos a avanzar en utilizar herramientas más avanzadas. Bueno, el mailbox es una entidad, es un evento que me permite transferir información. En este caso tengo una tarea que convierte datos y en este caso tengo una tarea que en función de esos datos prende o apaga un relé. Entonces, esta tarea le va a pasar información a esta. Fíjense que aquí también tengo el 0. Ese 0 es el de timeout. ¿Qué pasa si no llega nada? Nunca se prende el relé. No puedo saber si el conversor está funcionando. Entonces, debiera tener estrategias para ir mejorando la robustez de mi sistema basado en este sistema operativo de tiempo real. ¿Qué hay con respecto a la resolución de tiempos? Y entonces, yo siempre digo cuando arranco con la materia de que tiempo real es relativo. ¿Qué creemos nosotros con tiempo real? Las tareas siempre se ejecutan en el mismo instante. Siempre cada 10.000 ciclos de clock se va a ejecutar el bit clear F o el bit 1 de prender en la salida.
Entonces, ese es un concepto que tenemos que tener en cuenta para no encontrarnos con algo inesperado. En esta filmina y la que sigue les voy a mostrar cómo se haría el tiempo que se ve en distintas tareas utilizando servicios del kernel. Esto que se ve acá arriba es cada 10 milisegundos se produce la interrupción del sistema operativo. Esto es por defecto. Nosotros, tiempo de diseño, decimos cuál va a ser nuestro tiempo del sistema operativo. Cada 10 milisegundos, el kernel frena todo y se fija qué está pasando y entra en acción el scheduler. Ese tiempo de que entra en acción el scheduler va a ser esto que está señalizado como 2 y como 5. Fíjense que 2 es más corto que 5, o sea que yo ya tengo acá un tiempo variable de administración, de decidir hacia qué camino voy a seguir. Esto que está en 3 son las tareas de baja prioridad, perdón, las tareas de alta prioridad. Se ejecutan las tareas de alta prioridad. Cuando terminan, en este instante, le dicen al kernel, ya terminé, entonces el kernel hace el context switch y pasa a la tarea de baja prioridad. La tarea de baja prioridad, al finalizar, dice, ya terminé scheduler, quiero un TIX, porque ahora, este también es un detalle interesante, las unidades temporales que administra el kernel son TIX, que sería esta unidad de 10 milisegundos. Entonces yo le digo, quiero un TIX. En este momento, esta tarea se va a wait. Vimos recién el diagrama temporal. ¿Y qué va a pasar? Cuando se produzca la interrupción del sistema operativo, cuando pasen los 10 milisegundos que son propios del kernel, el scheduler se fija qué tareas están, qué tareas espera tiempo y demás, y se encuentra con que la tarea de baja prioridad dijo, quiero demorar un TIX. Y entonces la variable que estaba en 1 pasa a estar en 0, y le dice de wait pasa a ready, de ready pasa a run. Se tiene que ejecutar. ¿Cuánto tiempo pasó desde el último instante hasta el que se vuelve al que vuelve a ejecutarse la tarea? Pasaron 5 milisegundos. ¿Era lo que yo esperaba? ¿Yo necesitaba que sean 10 milisegundos porque puse un TIX? ¿O yo necesitaba que sea lo que sea porque sé que son 5 o puede ser cualquier valor? Estos son conceptos interesantes. Esto es un raconto, digamos, después es un poco más fácil cuando uno lo puede desmenuzar en el tiempo. Y entonces tengo otro escenario. En vez de 10 son 20 milisegundos. Yo dije, bueno, es un sistema lento, entonces le bajo el tiempo en que el kernel interrumpe. Fíjense que en esta línea están los tiempos de administración del kernel, el kernel para decidir a qué tarea ir, las de alta prioridad y las de baja prioridad. Y fíjense que en este caso esta tarea le dice, espera un TIX, espera un TIX, espera un TIX, siempre hace lo mismo. Y desde que se ejecuta hasta que se vuelve a ejecutar, pasan 19, pasan 17, pasan 27. ¿Yo puedo tener control de ese tiempo? ¿Qué les parece? Y este es el dilema de los sistemas operativos de tiempo real. Las de alta prioridad, fíjense que desde aquí hasta aquí, casi que hay 20. Desde aquí hasta aquí, casi que hay 20. Desde aquí hasta aquí, casi que hay 20. Entonces, siempre la tarea de más alta prioridad va a ser la que más o menos siga el tiempo del sistema operativo. Si yo quiero hacer una conversión de un canal ADC y necesito que después esa información pase por un filtro digital, evidentemente que este delay en la captura no me va a resultar razonable. Entonces voy a tener que utilizar otra estrategia. Voy a tener que hacer una combinación de hardware con un timer, con una interrupción, que convierte y que señaliza, lo habíamos visto recién, por acá estaba, hay una ISR que convierte y señaliza a una tarea que recibe información. Mailbox Post lo que está haciendo es señalizar a través de una instancia del kernel. Entonces, esta ISR me va a permitir seguir el tiempo de ese hardware que requiere el conversor, por ejemplo. Pero se pierde la lógica de control. Esto está por fuera del control del sistema operativo. Entonces, un límite va a estar ahí.
a qué velocidad yo necesito respetar o los tiempos que necesito respetar de las distintas tareas que voy a estar utilizando. En resumen, ¿no? ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta si queremos utilizar un sistema operativo a tiempo real? Necesitamos que tenga hard disponible, RAM y ROM para el sistema operativo. Necesitamos que haga control dinámico del stack. Hay microcontroladores pequeños que no tienen control dinámico del stack y microcontroladores más grandes que sí tienen el control. Bueno, van a ver que cuando ustedes decidan utilizar un sistema operativo a tiempo real, van a ver que van a poder usar una cierta familia de microcontroladores. Van a necesitar utilizar un timer, indefectiblemente para el sistema operativo. Y hay un detalle no menor que siempre que nosotros vayamos a ejecutar un sistema operativo, siempre hay que crear una tarea antes de hacer el multitasking. Estas son cosas que suelen estar escritas en la hoja de datos, en las especificaciones de los sistemas, pero nunca está de más hacer un raconto de esto, porque, bueno, digo, en mi experiencia, en mis años de enseñar este módulo, siempre existe alguien que hace algo antes del multitasking o no hace la creación de la tarea y se pasan días enteros tratando de debugar qué pasó y el error estaba en que la tarea número 0 estaba después que el Start Scheduler. Bueno, aquí dice realizar un análisis del sistema. Esto también se los va a dar la experiencia. En general, yo digo siempre que tenemos que dividir un poco la lógica de, che, tengo conversión por un lado, el display por otro, el teclado por otro, la comunicación por otro. Eso es como que nos daría el primer panorama de cómo distribuir. Eso también nos va a dar la idea de cómo asignar prioridades. Yo les decía que en un tiempo anterior las prioridades eran rígidas, se tenía que asignar una prioridad a cada tarea y en los kernels actuales uno puede asignar la misma prioridad a distintas tareas. Y entonces tenía la idea que lo había hecho, que lo había puesto en la filmina, pero no lo puse. Entra en un modo que se llama round robin, en donde el kernel tiene que hacer algunas cosas interesantes para poder administrar qué tareas, si tienen la misma prioridad, se ejecutan. Se pueden reasignar prioridades de forma dinámica, eso también se puede hacer en tiempo de ejecución. Y hay que establecer el modo de trabajo, si es preemptive o no preemptive. Bueno, entonces seguimos. Bueno, es importante, un detalle que no dije es que cuando nosotros definimos nuestro sistema, cuántas tareas va a tener nuestro sistema, en tiempo de diseño ya estamos asignando RAM y ROM en forma implícita, es explícito cuando compilamos, pero nosotros no lo vemos a eso en forma literal. Entonces, uno cuando crea un sistema dice, voy a poner 10 tareas, y después termina usando 4. Bueno, tiene 6 tareas que sacaron recursos de RAM y de ROM y que pueden ser cruciales para que mi sistema funcione. Lo mismo pasa con los eventos. Los eventos necesitan RAM y ROM para poder funcionar. Hay un detalle a tener en cuenta también, es que las tareas para poder hacer este cambio de contexto requieren stack. Nosotros cuando creamos una tarea le vamos a decir cuánto stack de nuestra memoria RAM vamos a utilizar por defecto. Y entonces, si nosotros le erramos en la cantidad de stack, lo que va a pasar es que nuestro sistema se va a colapsar, se va a colgar, porque se acuerdan que en el stack se guarda el punto en donde yo voy a utilizar para volver a donde estaba. Entonces, yo voy a comenzar a escribir en el stack de la tarea que sigue y entonces va a haber una corrupción de stack. Los sistemas operativos actualmente tienen estrategias para señalizarnos cuando hay un error de stack. Entonces va a ir a una excepción y entonces nosotros tenemos que estar atentos a esa excepción y poner un LED en tiempo de diseño para que si se prende ese LED, cuando estamos creando nuestro sistema y estamos tratando de depurar, que nos quede la idea de que hubo un problema de stack. Bueno, algunos sistemas operativos disponibles: MicroCOS 3, FreeRTOS, AVIX, TREA de RTOS,
estos microcos y FreeRTOS están como muy orientados a los sistemas embebidos. Estoy viendo que no es de la otra la filmina que había decidido utilizar. FreeRTOS ahora es de Amazon, MicroCOS es de Silicon Labs, Avix es de Microchip y Tread es como todavía sigue siendo libre. MicroCOS nació para x86, era privativo. FreeRTOS era una herramienta libre que nació para los sistemas embebidos, o sea que FreeRTOS le ganó la pulseada a MicroCOS al momento de decidir la plataforma. Sin embargo, MicroCOS tiene sistema operativo en los rovers que andan dando vuelta en Marte, entre otras cosas. Tienen sistemas operativos específicos para ser utilizados en aviónica, en salud. Tienen módulos que uno sí ya tiene que comprar. FreeRTOS también tiene SafeRTOS, por ejemplo, que si uno lo quiere para usar en equipamiento médico lo tiene que comprar. Ya no es libre, sino que es privativo. Y todos básicamente utilizan la misma lógica. Lo que buscan ofrecer es menor footprint, es decir, menor cantidad de recursos necesarios para poder ser implantados en un sistema embebido. Todos tienen la posibilidad de multitasking, todos tienen la posibilidad de utilizar asignación dinámica de prioridades, todos tienen la posibilidad de hacer round robin, es decir, ponerles a todos la misma prioridad. En definitiva, están las herramientas disponibles. Uno entra, acá está FreeRTOS, uno entra al portal y elige, bueno, acá tienen información técnica, pero eligen qué herramienta o qué plataforma van a usar y se bajan el port que se llama específico para esa herramienta. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, de pronto tengo un comentario. Y es Sí. que hay otro que es Zephyr, pero Zephyr no utiliza timer, pero es bastante usado aquí en los países nórdicos ese sistema operativo. Básicamente, las herramientas en general, casi todas las plataformas de hardware tienen su sistema operativo recomendado. Las de x86, plataformas mucho más grandes, tienen sistemas operativos. De hecho, Windows es multitasking. Ustedes podrían usar hilos o threads, ¿no? El concepto multitask es multithread. Uno podría utilizar el mismo Windows, digo, ¿no? Como sistema operativo de tiempo real, solo que el tics ese que eran 20 milisegundos son una hora. Entre cada vez que uno tiene acceso, estoy haciendo una comparación bruta, ¿no? Una hora, digo, es muy grande, pero en general todos tienen la capacidad de hacer multitasking con alguna o mayor o menor medida. FreeRTOS, digo, ganó la pulseada porque cuando nosotros utilizamos entornos de programación, voy a dejar de compartir, así paso a la otra ventana. Cuando nosotros utilizamos entornos de programación y le digo, quiero usar un sistema operativo de tiempo real, por defecto me tira FreeRTOS. Entonces, bueno, sí, ya viene por defecto. Yo hago clic en una ventanita y ya tengo el sistema funcionando. Bueno, eso no tiene precio. Les voy a mostrar ahora, voy a compartir mi otra pantalla. Voy a cambiar voy a dejar de estar yo en primera persona y vamos a presentar acá un microsistemita, a ver si se logra ver algo. Ahí espero que logre hacer foco. En algún momento capaz que lo haga. Ahí está, perdón. Tengo que desenfocar Es el el fondo. filtro de Ahí desenfoque. está, bien. Dejo de compartir, pongo el primer plano, ¿les parece? Eh, Anclaje, ahí se está viendo la pantalla completa, ¿no? Sí, sí. Ahí sí. Bien. Entonces, yo ahora voy a cambiar mi ventana para poder ver lo que estoy haciendo.
En este sistema, yo ahora voy a lanzar ahí, tengo un sistema que está funcionando con 6 tareas, están puestos breakpoints y los breakpoints hacen que se prendan los LED ahí, que se ven ahí en la parte derecha abajo. Cada LED representa una tarea. Créanme que es cierto, yo les muestro el código de lo que está ocurriendo. Ahí tengo una STM32, una Bluefield, con una pantalla, un display. Tengo dos potenciómetros. Yo ahora voy a sacar los breakpoints. Ahí estoy sacando los breakpoints. Y el sistema está operando libremente. Fíjense que tiene ese mensajito COM, significa que está convirtiendo, está enviando por el puerto serie. En este caso, esto es una parte de un proyecto que tenemos de monitoreo de temperatura en espacios de producción pecuaria confinada. Y esos espacios de producción pecuaria confinada se tiene que controlar temperatura y humedad para tener esto que se llama ITH, que se ve ahí en la pantalla. El ITH es un parámetro que me dice cuál es el nivel de estrés que tienen los animales. Y entonces ahí abajo se ve una N de normal. Y yo ahora voy a ir subiendo la temperatura. Y ahí entré en un modo alerta. 35 grados modo alerta. 37 grados modo peligro. 42 grados modo emergencia. El otro día hicieron 40 grados. Entonces, si hacen 40 grados, esos animales que están confinados están en modo peligro. ¿Existe alguna manera de que esos animales dejen de estar en modo peligro? Entonces, digo, bueno, entro con humedad, hago que el Claro. espacio sea más húmedo. Fíjense que cambio la E, que es emergencia. El ITH está subiendo. Quiere decir que, bueno, en este proyecto lo que nosotros estamos haciendo es monitorear la temperatura, la humedad y sacando estas alertas para poder hacer una idea para poder planificar algún escenario de control que sea óptimo. La idea siempre es bajar la temperatura. Entonces, eh, el monitoreo de ese espacio, utilizando un sistema embebido, nos permite conocer qué está pasando en todo momento con ese valor ITH. Bueno, un ejemplo de aplicación, ¿no? Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla con el código. Eh, Ahí estoy en el escenario, esto es VIDE, el escenario de programación para STM32. Y en este momento, si yo pongo un breakpoint en este punto, ahí se detuvo la ejecución del programa. Ahí dejan de titilar los LEDs. Entonces, acá dice task de comunicación. Y entonces acá arriba tengo la task del LCD. Entonces pongo acá otro breakpoint. Son los breakpoints que tenía puesto recién. Acá dice la task del teclado. Pongo otro breakpoint. Y aquí tengo la task del ADC. Tengo otro breakpoint. Y entonces ahora yo voy a ejecutar el código para que vaya, ¿no? Como si fuera libre, pero cuando encuentre un breakpoint detiene. Fíjense que está en el task key, task ADCD2, task key, task LCD, task com, task key. Y entonces, ¿el concepto cuál es? Aquí se ve el for infinito. Entonces, es innegable que yo requiero, ¿no? Necesito de algo que esté por encima de mi sistema de aplicación, de mi aplicación, para poder ir de un lugar al otro. ¿Qué es lo que hace falta, ¿no? Y entonces, vamos a ir para arriba un poco. Acá está la creación global de estos son los elementos del sistema operativo. Yo tengo algunas variables globales. Esta tecla presionada era para hacer que se bloqueara esta cosa de que no, de que aparece el deadlock. Ya voy a intentar a ver que funcione. Aquí se van creando los distintos elementos del sistema, colas de mensajes, tareas. Y aquí tengo el inicio del kernel, es decir,
acá comienza el multitasking. Y lo que va a hacer cuando haga multitasking es viajar entre las distintas tareas, las que estaban señalizadas recién por ahí. Acá tengo una tarea, acá tengo otra. Acá si pongo este breakpoint se rompe porque no le no le alcanzan las estructuras de debug. Ahora fíjense una cosa. Esta tarea ADC se la pasa al LCD a través de un mensaje. Fíjense que acá están las variables locales del tax 1. Aquí están las variables locales del tax 2. Aquí, aquí convierte. Aquí pasa. En este caso lo había puesto con esta variable para bloquear digamos, si este no va al LCD, ¿qué debiera pasar? Esta es la variable LCD. Acá se queda esperando un evento, el evento ADC1, y aquí se queda esperando el evento ADC2. Entonces, si yo presiono la tecla, lo que voy a hacer es que acá dice wait forever, se queda esperando para siempre, y como si no llega nunca el evento, ¿qué va a pasar? Nunca va a salir de acá. Entonces nunca va a seguir por aquí, y entonces el resultado final es que deja de presentar información. Vamos a ver si es cierto. Vamos a esperar que saco los breakpoints de nuevo. Los breakpoints de nuevo. Entonces, ahí está convirtiendo. Y si yo presiono el pulsador, vamos a ver si cambia. Deja de refrescar la pantalla porque está esperando que llegue ese evento que no llegó porque yo lo bloqueé con el teclado. Ahora, si yo lo desbloqueo, ahí vuelve a haber cambio en los valores adquiridos. Entonces, fíjense que yo aquí generé un evento de bloqueo, es profeso para crear esa instancia de Deldoc para poder mostrarles de qué se trataba. Aquí volví el código. Les decía hace rato que vamos a dejar de debugger. Les decía que nosotros, Blue Pill, con este IDE, todos los STM32 tienen la posibilidad de utilizar FreeRTOS por defecto. Entonces, yo ahora lo que estoy haciendo es abrir la ventana del MX, que es el configurador de hardware. No sé si acá en la gente que está presente han utilizado alguna vez este IDE. No, no. No. Bien. Este es un Sí, sí. micro, ¿sí? Bueno, este es un micro bastante sencillo, es bastante sencillo de utilizar. Lamentablemente no sé dónde dejé el filmine que había preparado, pero estaba en el paso a paso. O sea, si la encuentro, cuando comparte la información, vamos a compartir eso. Vamos, a ver, voy a hacer un proyecto nuevo. Vamos a crear un proyecto nuevo, ahí está. Bueno, este IDE tiene la particularidad que cada vez que ustedes crean un proyecto nuevo se conecta a la nube y trae las últimas versiones, actualizaciones y demás. Entonces, si no tienen internet razonable, por ahí fracasa. Ahí está inicializando. Lo que va a hacer es entrar en este escenario de cero. Lo voy a llevar ahí. Ahí está. Elijo la plataforma. F113. Este micro es el que viene en la Blue Pill. La Blue Pill es una placa de desarrollo tipo como un Arduino Uno. Es la versión 5. Ahí genera el entorno, ahí copia las librerías, arma toda la base para que después nosotros podamos laburar. Bueno, ahí está
creando el proyecto. Vamos a ver si vieron que estas demostraciones en vivo suelen ser tentadoras para chocar, ¿no? Esperemos que no. Ahí está. Y me trae el micro, acá se ve el micro por defecto sin ningún tipo de conexión. Entonces lo que uno hace en este entorno es ir seteando algunas cuestiones necesarias para que esto funcione. Eh, Acá estoy seteando el clock, estoy seteando estoy diciendo que voy a usar el programador en línea. Y lo que puedo hacer es PC13, setear salidas, puedo setear entradas, voy definiendo qué estructura, esta era por ejemplo el ADSIN 1, este es el ADSIN 2, el ejemplo ese que yo les estuve presentando, bueno, tiene más o menos esta lógica. Y entonces lo que tiene de interesante es que yo puedo configurar el conversor analógico digital, le digo algunos aspectos relativos y puedo utilizar FreeRTOS. Y entonces yo seleccionando Enable, lo que está haciendo el sistema ya es crearme las condiciones para usar el sistema operativo de tiempo real. Y entonces yo acá le digo que quiero usar a ver, no, ¿dónde está? Acá, 3 tareas. Ahí creé 3 tareas. Y le digo que quiero usar semáforos, como le mostraba recién, un semáforo binario y un semáforo, este no me va a permitir, 2 semáforos binarios. Y quiero usar una cola de mensajes, pongo acá abajo, esta era la estructura que me permitía pasar los datos de la conversión. Entonces, una vez que yo ya tengo mi sistema diseñado, les decía hace rato que podía setear el tiempo del sistema operativo. En este caso está seteado en 1000 Hz, es decir, un tick cada más un milisegundo, eso serían 10 milisegundos, el timer tick. Una vez que tengo generado esto, le digo al sistema que me cree la estructura. Ah, me está dando un error. Solo vamos a... Bueno, eso está bueno también porque me permite, va encontrando ahí lo que hace falta para que funcione. Me faltó poner que este utilice ahí. Puedo configurar el clock, puedo usar PLL, puedo hacer que la frecuencia del sistema aumente. Acá me va a mostrar si hay algo que está mal, me lo va a mostrar en rojo. Y entonces en algo así como 1 minuto, 2, 3, yo ya tengo a ver, era este. Yo ya tengo mi sistema funcional. No, no era este. A ver, ¿dónde estaba? ¿Cuál era este? ¿Cuál era? Tengo muchas ventanas abiertas. Perdón. Podía fallar, ¿vieron? Bueno, en definitiva, esa es la historia. Digo, uno puede, utilizando ese configurador, generar las condiciones necesarias para utilizar sistema operativo en tiempo real en re pocos clics. Bueno, a ver, voy a cambiar. Voy a volver a ver en primera persona, que es más grande ahora. Así que, bueno, ¿alguna pregunta, gente? No sé si fui muy rápido, no sé si logré responder la pregunta que había generado en su momento. Más o menos, dice Luis Banuco.
Muy claro, excelente, dice Ivana. Qué bueno que es encontrarme con colegas con los cuales compartimos tiempo. Luis Guanuco dice aguante OSEC. Luis Guanuco labure con nosotros en el Gintea. OSEC es un sistema operativo de tiempo real orientado a la parte automotriz. Bien. Eh, muy buena pregunta esto, Alejandro Lorenzut. Interesante, interesante. Déjame que busco la respuesta a esa pregunta. Déjame que busco la respuesta a esa pregunta en el código. Eh, Cuando nosotros utilizamos elementos o cuestiones importantes que necesitan sincronizarse fuera del sistema operativo, el sistema operativo tiene estrategias para no hacer que se rompa lo que estamos haciendo. Entonces yo puedo utilizar un task suspend y un task resume. En este momento suspendo el kernel y en este momento le digo volvé a trabajar. Entonces lo que yo no quiero que se vaya a corromper, lo pongo ahí adentro. Lleve el tiempo que lleve. Se pierde el concepto de tiempo real, esa administración temporal, pero nos permite evitar, a ver, sí, nos permite que pueda llegar a pasar eso. Sí, Carlos, disculpame la interrupción. sí. Contestaste una pregunta que leíste, pero no la expresaste verbalmente para que el resto de la audiencia la conozca. ¿Me explico? Sí, perdón, sí. Alejandro Lorenzut dice, si se usa un evento asincrónico como Async Web Server en un SP32 atendiendo solicitudes GET y POST, el scheduler me puede corromper la comunicación al seleccionar otra tarea y si hay alguna manera que se aguarde la finalización de la comunicación. En este caso, Alejandro pregunta de utilizar funcionalidades que necesitan administración de tiempo, que necesitan tener el control de esa ida y vuelta, y si el scheduler se mete en el medio puede romper esa comunicación. Entonces, esa estrategia de suspender el scheduler y volverlo a suspenderlo y resumirlo me va a permitir resolver esa cuestión. No hay preguntas, más o menos. Bueno, Gustavo dice CMSIS o primitivas de FIRRE-TOS. Bueno, esto, Gustavo, es gusto del usuario. Yo cada vez que arrancamos con algo nuevo, tenemos una versión nueva de CMSIS, tenemos variantes de FIRRE-TOS. Es como que CMSIS está absorbiendo las variantes que pueda haber por debajo de FIRRE-TOS y entonces permitiría ser un poco más dinámico a los cambios. Lo que sí tenés que tener en cuenta es, bueno, qué versión de CMSIS vas a utilizar. Luis Guanuco dice que preguntó, no lo sé. Kevin dice, profe, ¿qué recurso o curso recomienda para comenzar a llevar a un nivel intermedio de desarrollo? Mira, Kevin, nosotros en UTN utilizamos Bluepill, ahora te muestro. Utilizamos Bluepill como el elemento de desarrollo. Este es Bluepill, este es el programador de Bluepill. Acá hay 20.000 pesos más o menos de hardware. Esta misma Bluepill es la que está montada en el hardware este que les estaba mostrando recién. Con este entorno podés trabajar el sistema operativo de tiempo real rápido y fácil. Bluepill es STM32, es un micro robusto para hacer cuestiones industriales. De hecho, he visto algunas aplicaciones que tienen esta placa montada adentro del hardware de periféricos, con lo cual creo que este es el camino a seguir. Te diría que curses ingeniería electrónica en UTN, ahí vas a tener RTOS. Bueno, en realidad tienes que cursar ingeniería electrónica porque RTOS ya es contenido mínimo requerido, así que te van a enseñar algo de esto en alguna de las materias. No sé si te respondí la pregunta, Kevin. Bueno, sigamos con, dice, los RTOS son aplicables a cualquier plataforma como Raspberry Pi, tiene condiciones mínimas, sí. De hecho, la Pico Pi puede utilizar RTOS. Tiene ahí algunas
complicaciones del sistema para programar, pero se puede utilizar. Alguien había puesto con respecto a los dos núcleos. Mira, no he hecho administración de dos núcleos. Sé que se puede hacer. Alguna vez algún estudiante lo hizo y no te podría decir cuál fue el resultado así tangible del uso de los dos núcleos. En general eso te complica un poco la existencia, pero entiendo que si la complejidad del sistema lo requiere, hay que ir para adelante. Preguntas sobre RTOS para aplicaciones críticas. No hay Open. Una aplicación crítica podría ser salud, o podría ser militar, o podría ser aviónica. No son Open, hay que pagar. FreeRTOS y MicroCOS tienen, ambos dos tienen aplicaciones específicas de aplicación intensiva. Tienen certificación, la norma médica de los Estados Unidos, la FDA 611, creo que era el reglamento, están certificados, o sea que si compras el módulo, tenés la certeza de que vas a pasar una certificación de software, de un hardware hecho con esa aplicación, pero son privativos. Ese es digamos, estas empresas para poder bancar. De hecho, MicroCOS, nosotros arrancamos con UCOS, le decimos MicroCOS en el año 2000. Era libre para sistema x86 y te pedían que si vos pasabas de una cierta cantidad de venta de software, una cantidad de dinero, les avisaras y ellos te vendían una licencia. Hoy sigue siendo igual, o sea, hoy está bien estipulada la licencia, con lo cual antes era privativo, ahora dejó de ser privativo, pero las que son específicas y que vos necesitas tener certeza, hay que pagar. En algún punto el desarrollo de uso de FreeRTOS supone algún costo. Bueno, las funcionalidades de TCP/IP, las funcionalidades de interfase gráfica suelen tener un costo, o sea que si querés optimizar indefectiblemente vas a tener que comprar el módulo, entonces deja de ser free, pasa a ser privativo. ¿En qué materia ven RTOS en ingeniería electrónica? En una de las digitales, creo que era Técnicas Digitales 2. Sé que está y no te puedo la certeza. Técnicas Digitales 2, sí. Leandro Pérez dice que cuando usas un multinúcleo, cuando se crea la tarea, se decide en cuál núcleo ejecuta. Ahí está. Bueno, creo que respondí todas las preguntas. Agradezco los comentarios. Espero haber sido claro. Lástima la presentación que había toqueteado y le había puesto un montón de cosas adicionales que me fueron surgiendo, como el paso a paso de la creación de un proyecto. Bueno, se me chispoteó en las múltiples pruebas que estuve haciendo. Bueno, el contacto, ya saben, nos encuentran. Yo soy profe en UTN Córdoba. Me dijeron que podía tirar un chivo, entonces si quieren pueden seguirme en Instagram, carlos.centeno.cba. Ese es mi Instagram personal, pero ahí paso cosas que se hacen en UTN, las cosas que hacen los estudiantes en ingeniería, en licenciatura, en tecnicatura. No, CB1, Marcelo Ronconi es estudiante de UTN, no, CB1, pueden invitar un café si quieren en algún momento. Yo también invito cafés, no tengo problemas. Espero que les haya gustado la charla. Espero que si tenían alguna duda en usar RTOS, tiene sus dificultades al principio, pero la verdad que cuando uno hace un trabajo multigente, un equipo de trabajo y uno quiere distribuir las tareas de una manera interesante de hacer, cada uno se encarga de una parte, nos ponemos de acuerdo en cómo nos vamos a sincronizar y nos pasamos información a través de esa sincronía.
como les decía hace un rato, los pedidos de gente que haga firmware para sistemas embebidos les piden que hagan RTOS. Bueno, sigo acá, hay una QNX, también es un RTOS privativo, si es así. Yo aprendí RTOS leyendo el libro de Jan Labrosse, era el autor de este sistema operativo, era el dueño de Micrium hasta que lo compró Silicon Labs. Es un libro hecho por un ingeniero para ser leído por ingenieros. Está en inglés, pero tiene esa cosa de que es de ingeniero para ingenieros o para estudiantes de ingeniería, con lo cual es muy fácil de leer. Bueno, lleva un tiempo como todo, pero se puede aprender esto para responder la pregunta que había hecho alguien arriba. ¿Alguna duda? Experiencia en FreeRTOS en ESP32. El año pasado usaban los estudiantes con la ESP32 y renegaban con el IDE. Los sistemas operativos lo que tienen es el IDE de programación. La recomendación siempre es bajo el port del micro que quiero utilizar y bajo el ejemplo, en general es un blinking, bajo el ejemplo y hago que funcione. Y a tener en cuenta como detalle siempre es recordar qué versión utilizaron de IDE, qué versión del compilador, qué versión del sistema operativo bajaron, porque nos ha pasado alguna vez que de una versión 2 a una 3 no eran compatibles linealmente y entonces uno renegaba muchísimo. Ya te digo, Gastón, el nombre del libro. Mira, Gonzalo, nosotros, esto no lo dije en la presentación, los sistemas operativos de tiempo real te permiten crear una tarea de estadística, específicamente para llevar estadística. Y lo que se hace es, cuando uno crea el proyecto, crea la tarea de estadística y esa tarea está al tiempo del sistema, está mirando cómo va evolucionando el sistema, cuántas veces cada tarea usó el procesador, cuántos cambios de contexto hubo y te dice también cuál es el uso del stack. Entonces, con esa herramienta vos podrías administrar el stack, podés arrancar con un stack grande y después ir haciendo, cuando haces debugging del sistema, podés ir acomodando para que cada tarea tenga el tamaño necesario. En este proyecto que les mostré, arranqué con stack de 128 bytes y en algún momento se rompió, porque esto es cuando va evolucionando se rompió, y entonces le subí a 256 a la mitad de las tareas, a la LSD en particular, que es la que recibe los eventos, y dejó de fallar, digamos. O sea que hay un poco ahí de fuerza bruta en esto del diseño de la tarea y la asignación del stack. No sé si te respondí, Gonzalo. Mientras, voy a ver si encuentro el nombre del libro. MicroCOS2, versión 2.4. Esto está en la versión 3. Este libro desarrolla, dice, bueno, qué es lo que se agregó en cada sistema y demás. Bueno, esta es una revisión. Bueno, tenés que buscar este MicroCOS Real Time Kernel. Buscas eso en la web y vas a poder acceder. Ahí lo copio. Vas a poder acceder a la última versión. Está en Farnell, ahí está, y pasó Luis Guanuco, bien. Sí, Gonzalo, problema, se producía overflow de la stack y me interesaba saber esa parte. Bueno, FreeRTOS hizo punta con respecto a MicroCOS y tienen verificación de stack, o sea, te tiran ahí una alerta cuando te quedas sin stack. Salta una excepción, es un while que se queda ahí de error. Es como la pantalla azul cuando se rompe el cooler de la computadora. Bueno, esto es parecido. Tenés una trampa ahí de software que cae ahí, se queda ahí. Entonces,
Si estás debugueando y ves que tu sistema deja de funcionar, cuando apretas pausa, vas a estar adentro de ese while de error. Entonces, cayó ahí por algo. Y bueno, ahí ya tenés la posibilidad de ir a ver, a chequear el stack. Ese es un poco quizás el desafío más grande de usar sistema operativo, es entender cómo evolucionan las tareas, cómo se comunican entre sí y que no se rompan por falta de stack. Hola, Carlos. Sí, te escucho. Carlos Quintana, tocayo. Sí, Carlos. Se me ocurre, por ejemplo, una aplicación donde estuviese alimentado con baterías y, bueno, para ahorrar baterías se puede usar o tiene la posibilidad de, por ejemplo, que quede en estado durmiendo y que con una interrupción externa se lo despierte, ejecute una serie de tareas y quede de vuelta durmiendo, o no es factible. Mira, es una pregunta interesante. Ten en cuenta que el sistema lo que hace acá es, el sistema se cuelga del timer tick. O sea, si el timer tick se detiene, el sistema se detiene. Entonces, cuando vos lo pones a dormir, tenés que tener la certeza de que ese timer siga operativo. Si ese timer sigue operativo, entiendo que habría que, a ver, si se produce la interrupción, sale automáticamente el modo sleep. Y entonces, quizás habría que tener una tarea que lo ponga en sleep cada vez que se ejecuta todo el resto. Creo que sí se podría hacer. No lo habíamos pensado a ese nivel tan finito. Kevin pregunta, dice, si se puede resolver un problema en el de campo usando Arduino. No hay problema, se tiene que pasar a un módulo como el Loopil. Mira, Kevin, este es un gran debate que se da en términos de qué plataforma utilizar y qué plataforma no utilizar. Yo comencé en mi época de estudiante utilizando Microchip y con el correr del tiempo sigo usando Microchip, a pesar de que hay un montón de colegas con los cuales debatimos y me dicen, no, ¿cómo vas a usar Microchip? Que no sirve, eh, y sin embargo, yo he abierto equipos, trabajé una época en el área médica y abrí equipos médicos que tenían adentro un micro PIC para resolver cuestiones, lámparas cialíticas, un aspirador ultrasónico. Con respecto a Arduino pasa lo mismo. Con respecto a Arduino, uno siempre tiene esta cosa de que el Arduino es do it yourself, es para gente que no tiene idea. Y entonces, ¿qué sería bueno, no? Digo, no usar un Arduino porque si yo hago un equipo, se lo vendo a alguien, y ese alguien lo abre y se encuentra con un Arduino, dice, oh, pero esto está hecho con un Arduino, lo hace cualquiera. En cambio, si en vez de un Arduino Nano pongo una Blue Pill, eso ya no es un Arduino, es una Blue Pill, ¿no? Para programar una Blue Pill es como más complejo, ¿no? Claro, acá el que hizo esto tiene idea de lo que está haciendo. Ese es un poco el escenario desde mi perspectiva de qué utilizar. Nosotros ahí en el grupo de investigación usamos ESP32, usamos Arduino Nano, usamos Blue Pill, usamos Mega, usamos Raspberry Pi. Depende de la necesidad, el momento, el tiempo para resolver algo es lo que utilizamos. Eh, alguna vez un amigo me dijo, che, no me podés vender nada. Trabajaba en la industria automotriz, me dice, no, che, yo sistemas embebidos no compro, dice. Y un día me llamó para que le venda un sistema embebido que se resolvió con un Arduino. Resolvimos el problema, lo resolvimos. ¿Le sirvió? Le sirvió, listo. Ahí termina el debate. Bueno, Gonzalo dice, le pasó que saltaba en timeout en alguna tarea, le dijeron que lo solucione con un delay. Bueno, pensemos que el concepto de tiempo real es no utilizar un delay porque el delay lo que hace es consumirse recursos del procesador. Ahora, si en algún momento necesitas hacerlo porque estás loco y no sabes para dónde ir, bueno, esa puede ser la solución. Sin embargo, lo importante sería, ¿por qué salta el timeout? Digo, si yo le digo a mi sistema PC que está esperando los datos que yo le estoy mandando del embebido, que me mande un dato cada un minuto, mi timeout tendría que ser de 2 minutos.
no de menos de un minuto, porque seguramente va a saltar por timeout porque yo definí mal el sistema. Entonces, para que no hayan esos inconvenientes, sí o sí hace falta un estudio exhaustivo de cómo evolucionaría el sistema. A ver, tenemos unos minutos más, quedan unos minutos más. Déjenme mostrarles algo interesante que tiene que ver con esto del diseño del sistema. Ahí volví el código. Estoy acá. En esta parte del código, yo estoy creando las tareas. Aquí estoy usando CMSIS. Alguien había hecho la pregunta hace rato. Acá tengo prioridad normal, prioridad distinta, prioridad alta. Fíjense que sí, y después que tengo prioridad normal. Si yo voy a la definición de prioridades, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores distintos de prioridad. ¿Qué pasa si yo pongo todas normal? ¿Mi sistema evolucionará en base a lo que yo pensaba que tenía que hacer? Entonces, si nosotros no logramos entender o no logramos llegar al quid de la cuestión en cuanto a qué significan prioridades, cuando nosotros usemos normal, porque por defecto me las crea en prioridad normal, mi sistema nuevo no va a funcionar y vamos a perder tiempo y vamos a tener timeout y vamos a tener over y vamos a tener. ¿Qué pasó? Cuando el sistema operativo utiliza prioridades del mismo tipo, hace algo más que esto de sincronizar y ir cambiando de una tarea a otra. Lleva una cuenta adicional. Entonces, se complejiza tanto el sistema que uno deja de tener el control o al menos entender qué está pasando. Entonces, lo importante es, bueno, ir a los detalles. Reentrancia, prioridades, que es lo que estamos hablando recién, stack, cantidad de memoria que vamos a utilizar y el timer tick del sistema. Los estudiantes de este año lo pusieron en vez de 1000 Hz, lo pusieron en 10.000 Hz, o sea, en 0,1 milisegundo. En ese tiempo interrumpía el kernel. ¿Qué pasa si mi sistema es muy rápido? Bueno, se pasa yendo de un lado al otro y en algún momento habrá alguna tarea que no va a llegar a ejecutarse. Entonces, ahí hubo una mala definición del sistema. Ellos les pusieron 10.000 porque querían ver en qué momento se rompía. Bueno, estaban explorando los límites prácticos. Algo que me vino a la cabeza de una pregunta que hizo alguien hace rato de cómo comenzar. Yo para este proyecto, lo primero que hice, y siempre les digo lo mismo, lo primero que hice fue poner LEDs, un LEDs en cada tarea. Y creé la cantidad de tareas y las hice evolucionar entre sí, pero siempre solamente con el LED. Si yo veo que el LED titila, significa que la tarea está operativa. Si veo que el LED se apaga, murió la tarea, algo está pasando. Esa es la estrategia que siempre utilizamos cuando creamos el sistema. Luego, después sacamos el LED, no lo ponemos más y lo utilizamos al pin para otra cosa. Bueno, gente, espero que logren, si les toca trabajar con FreeRTOS o con MicroCOS o con QNX o con lo que sea, con alguno de estos tópicos les quede alguna idea dando vuelta. Y nada, gracias. A ver, algún mensaje más ahí aparece. Gracias por sumarse, gracias a UTN Paraná por animarse a volver con este congreso. Nos invitaron y desde ya que son parte de nuestra casa, así que le dedicamos el tiempo para poder desarrollar lo que hacemos día a día.